leer. El primer objetivo es caracterizar a los organismos del reino Plantae y sus adquisiciones evolutivas al medio aeroterrestre. Bien, después. Reconocer niveles de organización y criterios de clasificación del reino Plantae. ¿Qué más? Describir las estructuras y funciones de los sistemas de tejidos que componen los órganos de una planta. ¿Qué más? Identificar las estructuras reproductoras y reconocer la generación dominante en el ciclo de vida de cada grupo. Bien, y finalmente. Reconocer usos y aplicaciones de los tejidos y órganos de las plantas. Bien. Ahí subrayé algunos aspectos clave y ustedes me dirán otras palabras clave a partir de lo que estuvieron leyendo, estudiando, a partir del conocimiento que traen acerca de el reino de las plantas. Vamos a escribir algunos términos. ¿Qué podríamos anotar en relación a este práctico? Gametofito. Gametofito, esporofito. Bien. Y vamos a identificar esporofito en los distintos ciclos de vida de las plantas, estas generaciones, ¿sí? Gametofito, esporofito. ¿Qué más? Avísenme si escriben en el chat y por ahí no veo. ¿Qué otras palabras son importantes para el práctico de hoy? ¿Qué conceptos? Organización. Organización, sí. Estructura. Estructura, bien. ¿Qué más? ¿Qué tejidos vamos a ver? ¿O qué sistemas de tejidos? Vamos a hablar de cormófitas, bien. Talófitas. ¿Qué más? Xilema y floema, bien. Tejidos vasculares. Parénquima, Alternancia de generaciones. bien. Acá en tejidos, completo los tejidos y ahí vamos a alternancia. Esclerénquima. Esclerénquima. ¿Y cuál nos faltaría acá de los fundamentales? Parénquima, esclerénquima. ¿Cuál más? No sé si lo escribieron en el chat y por ahí no vi. Colénquima, bien. Varios términos para nuestro glosario de biodiversidad. ¿Cuál nos faltaría acá si pensamos en los tres sistemas de tejidos? El sistema epidérmico, epidermis y peridermis. Perfecto. Epidermis, peridermis. Vamos a hablar de todos estos tejidos. Nombraban alternancia de generaciones, que tiene que ver con esta alternancia entre gametofito y esporofito.
en los ciclos de vida de las plantas. Bien. ¿Alguna otra palabra que haya quedado dando vueltas? Los grupos de plantas de los que vamos a hablar. Angiosperma, gimnosperma, vasculares, no vasculares. Bueno. Angiospermas, gimnospermas. Estas sumadas a las pteridófitas serían plantas ¿de qué tipo? De las que nombraron recién. No vasculares. Todas estas. No vasculares. ¿Están o no tejido vascular estos grupos de plantas? Ah, sí, presentan sí. Entonces son vasculares, ¿sí? Como no vasculares, ¿qué grupo de plantas vamos que están, se agrupan o se clasifican dentro de las ¿Puede ser? y briófitas? Briófitas sería el grupo de los musgos. Briófitas. ¿Sí? Las hepáticas también son no vasculares y son similares a los musgos. Ahí estamos. Bueno, ese quedó más. ¿Alguna otra palabra? Tenemos unas cuantas acá en este práctico. Creo que más o menos. Vamos a hablar de estos grupos de plantas, de estos tejidos. Bien, bastante nutrida nuestra lluvia de conceptos, de palabras. ¿Seguimos? ¿Estamos? ¿Ponemos primera? ¿Avanzamos? Si ustedes me dan el ok, bien. Vamos entonces. Entonces, ya decíamos la clase pasada que de toda la biodiversidad que conocemos, que podemos clasificar a los organismos en 3 grandes dominios, a partir del práctico número 8 comenzamos con los organismos del dominio Eukarya, hablamos de los hongos y hablamos de los protistas. Hoy abordaremos el reino de las plantas, el reino plantae o el reino de las plantas. Bien, aquí una imagen. ¿Alguien reconoce de dónde es este paisaje? Un mirador. ¿Dónde? No se escuchó, perdón. ¿Las 3 fronteras o nada que ver? No. Otro punto turístico de Misiones, que está así, de bosque, una reserva de biosfera. No vi lo que escribieron en el chat, perdón. Sober York, dicen ahí, bien. Moconá, bien. No había visto, ya lo escribieron ahí en el chat. Bien, camino al Moconá, ¿sí? En la reserva de biosfera Yabotí, podemos ver esta imagen. Entonces, vamos a centrarnos en este organismo, ¿sí? Nivel de organización morfológica, organismo, ¿sí? Si vamos decreciendo en niveles de organización morfológica, ¿cuál sería el siguiente nivel? ¿Qué les parece? Por debajo de organismo. ¿Cómo está formado ese organismo? Por tejidos. No, sistemas de órganos, sí, como dijo la chica. Bien,
sistemas de órganos si estuviésemos hablando de un organismo del reino animal con sistemas de órganos. En este caso, el máximo nivel de organización que alcanzan las plantas, ¿cuál es? Que son raíz, tallo, hojas. Órganos. Órganos, ¿sí? Con seguridad, bien. Entonces, tomamos un órgano, la hoja, por ejemplo, de este árbol, y seguimos profundizando un nivel inferior. El órgano está formado por Tejidos. tejidos. Bien, entonces, si vamos hacia allá. Uy. Veríamos un conjunto de células, ¿sí? Que sería el siguiente nivel de organización. Y cada célula a su vez presenta, ¿qué cosa? ¿Qué es esto que vemos acá en verde? Organelas. Organelas. ¿Y cuáles son estas que vemos aquí? Cloroplastos, bien. Vamos integrando un poco lo que ya vimos. Entonces aquí un esquema de una célula, ¿sí? Se ve su gran vacuola, los cloroplastos, un núcleo, ¿sí? Entonces, ahora que ya pasamos por los distintos niveles de organización morfológica que tenemos en las plantas superiores, vamos a caracterizarlas de manera general, ¿sí? Los organismos que son agrupados dentro del reino de las plantas tienen una serie de características en común, ¿sí? Todos presentan células eucariotas, por eso son agrupados dentro del dominio eucaria. Sus células presentan paredes celulares compuestas principalmente por celulosa, ¿sí? Son organismos pluricelulares que conforman un grupo monofilético. Esto quiere decir que todos los organismos que son agrupados dentro del reino de las plantas comparten un ancestro común que los agrupa. Son organismos autótrofos, aunque realizan fotosíntesis. Estos dos son características generales, pero hay excepciones, ¿sí? Hay organismos que son agrupados dentro del reino de las plantas, pero son parásitos, ¿sí? Son o plantas parásitas, hemiparásitas, que fotosintetizan, o holoparásitas, como por ejemplo la flor de piedra, que es una planta que no realiza fotosíntesis, sino que toma todos los fotoasimilados de la planta que parasita, ¿sí? En general, árboles como el anchico, por ejemplo. Y son organismos sésiles. Esto quiere decir que están fijos a un sustrato. Bueno, además, en la guía ustedes vieron las características que comparten todos estos organismos. ¿Cuáles son? La presencia de esto que está marcado aquí, Tallos y raíces. bien, meristemas, ¿sí? Meristemas apicales, ¿sí? Ahora vamos a ver de qué se trata esto de los meristemas. Alternancia de generaciones, como ya dijeron al inicio, ¿sí? Entre una generación gametofítica, haploide, y una generación esporofítica, diploide. Presentan además, o forman esporas, ¿sí? Las cuales presentan paredes con un polímero que se llama esporopolenina, ¿sí? Que le da resistencia. Presentan gametangios, es decir, estructuras multicelulares en las cuales se forman las gametas. Y el embrión es dependiente del tejido materno, ¿sí? Aquí vemos el ejemplo en un musgo, cómo el embrión se desarrolla dentro del tejido materno, y acá vemos el ejemplo de una semilla en una angiosperma, ¿sí? Aquí vemos el embrión, cómo se desarrolla dentro del tejido materno. Ahora bien, dijimos que todos los organismos que son agrupados dentro del reino de las plantas comparten un ancestro, ¿sí?
Se piensa que ese ancestro común fue un alga verde ancestral, ¿sí? Las algas como las que vimos en los protistas, ¿sí? Un organismo eucariota, fotosintético, ancestral, ¿sí? ¿Cómo pasamos de esa alga verde ancestral a las inmensas secuoyas que podemos ver en los parques del norte? ¿Qué les parece? ¿Qué pasó ahí en el medio? Evolución. Evolución, esa es la palabra exacta, ¿sí? Procesos evolutivos que fueron permitiendo que se puedan dar esas adquisiciones para que las plantas puedan colonizar un nuevo nicho, ¿sí? Pasar del agua al medio aeroterrestre, ¿sí? Y para ello, como habrán visto también en la teoría, se tuvieron que dar una serie de adquisiciones evolutivas. ¿Como cuáles? Aquí tenemos varios desafíos que tuvieron que afrontar las primeras plantas, ¿sí? Limitaciones terrestre, y para ello desarrollaron estructuras, ¿sí? Como una epidermis con cutícula, para impedir o regular la economía hídrica, ¿sí? Que no se pierda tanta agua por evapotranspiración en esta interfase, ¿sí? Entre el tejido y el aire. Además, para la absorción y transporte de agua, ¿qué estructura se desarrolló? La vacuola. Piensen en macro, ¿sí? Absorción y transporte de agua por la planta. Raíces. Bien, raíces y tejido vascular. Antes de me olvidé de nombrar a los estomas, ¿sí? También. Además de la epidermis con cutícula, para el intercambio gaseoso, sabemos que en la epidermis hay células especializadas que regulan ese intercambio gaseoso con el medio y también la evapotranspiración. Ahora sí, vamos a las raíces, ¿sí? Las raíces que le permiten a la planta fijarse al substrato, absorber agua y minerales disueltos para que puedan ser transportados al resto de la planta. Y además, para mantenerse erguidas y poder captar la energía lumínica, se desarrollaron tejidos lignificados, ¿sí? Como los que vamos a ver ahora, el esclerénquima, por ejemplo, en los cuales las células que los conforman presentan paredes engrosadas por depósitos de lignina, ¿sí? Un polímero que le otorga rigidez a ese tejido, ¿sí? Que permite el sostén de un tallo, por ejemplo, ¿sí? Bien, entonces, este esquema sí lo tienen en la guía, acerca del proceso evolutivo por medio del cual se fueron originando distintos grupos de plantas a partir de un alga verde ancestral, ¿sí? Entonces, aquí sí tenemos, en primer lugar, este grupo de plantas no vasculares, ¿sí? Como las briófitas. Más adelante, en el tiempo evolutivo, se originaron las primeras plantas vasculares sin semilla, y luego, hace aproximadamente 305 millones de años atrás, las primeras espermatófitas, ¿sí? Plantas vasculares con semilla. Entonces, vamos a ir viendo rápidamente las características generales de los grupos, pero antes nombramos a la alternancia de generaciones, que ya empezamos a ver la clase pasada con los ciclos de vida, ¿sí? Dijimos, lo primero que hacemos cuando encontramos un ciclo de vida es reconocer dónde ocurre la meiosis, dónde ocurre la fecundación. ¿Por qué? ¿Qué importancia tienen estos procesos en el ciclo de vida de los organismos? ¿Qué les parece?
El proceso de ¿No fecundación sería la reproducción y el desarrollo? puede ser, ¿sí? Relacionados con reproducción y desarrollo. Como Propagación. resultación, bien. Y sabemos que posterior a la fecundación, la fase nuclear de las células que conforman ese organismo van a ser ¿de qué tipo? ¿Haploides o diploides? Después de la fecundación. Haploide. Si se unen dos Diploides. células haploides, se Diploides. forman células diploides, ¿sí? Y como resultado de la meiosis, sabemos que a partir de una célula diploide se originan 4 células haploides. Bien, entonces, luego de la fecundación se forma esa primer célula diploide, la cual en las plantas se va a dividir por sucesivas mitosis, dando lugar a ¿qué generación? Si es diploide. Pueden mirar el esquema ahí de la guía. Si es un organismo diploide multicelular. ¿Se llama gametofito o esporofito? Esporofito. Esporofito, bien. Ese esporofito se va a dividir por sucesivas mitosis y luego, en estructuras particulares del esporofito, se va a producir la meiosis, la cual va a dar lugar a esporas haploides, ¿sí? Y el resultado de la meiosis, entonces, en las plantas es la formación de esporas. Estas esporas caen en un sustrato fértil, tal como veíamos para hongos, ¿sí? Se comienzan a dividir por sucesivas mitosis y dan lugar a un organismo multicelular haploide. ¿Cómo se denomina? Gametofito. Gametofito. Bien. En el gametofito se van a formar células por mitosis, ¿sí? Porque recuerden que este ya es haploide, va a formar células diferenciadas que se denominan gametas, ¿sí? Ahora vamos a ver después las particularidades de cada grupo. ¿Sí? Una ovocélula inmóvil y puede haber gametas flageladas, pero vamos a ver que eso después cambia más adelante en el tiempo evolutivo. Entonces, estas células se unen en el proceso de fecundación y dan lugar nuevamente a un cigoto diploide y sigue el ciclo, ¿sí? Entonces, a diferencia de lo que veíamos en hongos, en las plantas se da esta marcada alternancia de generaciones, ¿sí? Hay un cuerpo multicelular haploide y hay un cuerpo multicelular diploide, ¿sí? Gametofito, esporofito. ¿Vamos bien hasta acá? Hacer pulgares, carita, algo. Bien, bueno, genial. Seguimos entonces. Vamos a comenzar con las briófitas, ¿sí? Las briófitas agrupan, por ejemplo, a los musgos, que podemos ver en distintos lugares donde hay elevada humedad ambiental. Sabemos que los musgos no poseen vasos de conducción, por eso son agrupadas dentro de las no vasculares, ¿sí? Solo presentan tejidos de protección y asimilación. Se da alternancia de generaciones, como en todos los grupos de plantas. Bien, además hay todavía una dependencia del agua para que se produzca la fecundación. Entonces, si vemos un esquema de un musgo, ustedes tienen ahí en la guía, el mismo, pero podemos identificar las dos generaciones, ¿sí? Todos los musgos forman parte del gametofito, ¿sí? Y
¿Son cormófitas? ¿Tienen órganos verdaderos o son talófitas? Presentan talo. Bien, son talófitas, ¿sí? Entonces, no vamos a reconocer órganos, como los que veíamos al inicio, raíz, tallo y hoja, sino pseudoórganos, ¿sí? Rizoides, cauloides, que serían los pseudotallos, acá no se ven, pero estarían acá por dentro de estas hojitas, y filoides o pseudohojas. En los ¿Por qué? filoides se van a ¿Por qué encontrar... el- Uy, se perdón, activó un- ¿por qué no se les considera órganos? ¿Porque no están bien desarrollados? ¿Por la especie? no llegan a hacer una hoja verdadera, ¿sí? O sea, el sistema tiene tejidos, pensemos en el tiempo evolutivo, ¿sí? Para el desarrollo de órganos verdaderos faltan algunos millones de años, ¿sí? No forman hojas verdaderas, ni tallos verdaderos, ni raíces verdaderas, ¿sí? Pero son estructuras que se asemejan a esos órganos. Por eso se los Bien. denomina pseudoórganos, ¿sí? Y pensemos además que todo esto son estructuras haploides, ¿sí? Estamos dentro del cuerpo gametofítico. Más adelante vamos a ver que los órganos, hoja, tallo, forman parte del éspero. Entonces, gametofito. Como resultado de la fecundación, se va a formar una célula diploide que va a dar lugar a toda esta estructura que forma parte de la generación esporofítica, ¿sí? Del esporofito, que está formado por filamento o seta y cápsula, ¿sí? Ahora vamos a ver un poco cómo se